Pokémon. Los otros entrenadores de Payet 81, 100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 igual que tú, intentando clasificar para la Liga Pokémon, respondió Nia con brusquedad. Mejor pregunta. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Preguntó, señalando a Misty y Brock. Decidí viajar con Ash después de que desafiara mi gimnasio. La verdad es que me interesa mucho más criar Pokémon que luchar contra ellos, respondió Brock primero. Y me quedaré pegado a él como pegamento hasta que me pague por lo que le pasó a mi bicicleta, agregó el entrenador de tipo agua mientras le enviaba a Ash una mirada ardiente. ¿Qué le pasó a tu bici? La última vez que la vimos estaba bien, comentó Nia, lanzando también una mirada acusadora a Ash. Nada. Gritó Ash. ¿Y cómo conoces a Misty? No estabas allí cuando nos conocimos. Nia y yo nos encontramos con Misty camino a Ciudad Verde. Paramos junto al río y almorzamos. Además, estuve allí en Viridian cuando luchamos contra el equipo Rocket, ¿recuerdas? Explicó David, para gran vergüenza de Ash. Disculpa, ¿qué pasa con el equipo Rocket? Preguntó Nia, mirando a uno de sus amigos y luego al otro. No fue nada grave, le aseguró David. Solo unos don nadie que se creían duros solo por tener Pokémon. Ah, sí, supongo que sí, murmuró, haciendo gala de su poca capacidad de atención. Entonces, ¿cómo lo sabes? Sí? Conseguimos la insignia de Boulder, dijeron David y Nia al unísono. Cada uno sacó su estuche y lo levantó para que todos lo vieran, mostrando su creciente colección para sorpresa del trío. ¡Guau! Incluso tienes la insignia Trueno. Eso significa que venciste a Surge, exclamó Misty, boquiabierta. Por lo que hemos oído, Surge es casi imposible de vencer. Deben haber progresado mucho después de derrotarme. David y Nia sonrieron ante los elogios de Brock. El adolescente mayor siempre parecía saber qué decir. Ash, sin embargo, no lo hizo. Bueno, eso significa que nuestras posibilidades de ganar son incluso mejores de lo que pensaba. ¿Verdad, Pikachu? Pikachu no parecía compartir el espíritu de su entrenador y chilló repetidamente mientras señalaba a un Pidgey herido que pasaba rápidamente en camilla. ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Te preocupa terminar como ellos? Pikachu asintió. Ash entonces agarró el brazo de Pikachu y lo jaló. No te preocupes, Pikachu. No terminarás como ellos porque ganarás. A Pikachu no le gustó la respuesta y lo demostró lanzando a Ash al suelo. David vio que Ash podría necesitar ayuda en más de un sentido y le ofreció una mano al chico caído antes de darle algunos consejos. Ash, ve más despacio. Acabas de llegar a Vermilion y no deberías precipitarte a luchar contra Surge sin un plan. Es bueno tener confianza, pero no se puede ganar solo con confianza. De lo contrario, ya serías un maestro Pokémon. Pero ya gané 2 medallas yo solo, argumentó Ash. Si ustedes pudieron, yo también. Ash parecía más decidido que nunca a demostrar su valía. Su pasión por la batalla era casi tan grande como su amor por los Pokémon. David tiene razón, Ash, defendió Nia. Me tomó un par de intentos lograr la victoria, y el Pikachu de David estuvo fuera de combate una semana después de la batalla. ¿Tú también tienes un Pikachu? Preguntó Ash, recuperándose rápidamente de su doloroso castigo y mirando a David con incredulidad. Así es, lo hiciste, dijo Brock de repente. ¿Cómo está? Me enteré por la enfermera Joy de Peuter que ella era la que estaba causando problemas. Talia lo está haciendo mucho mejor ahora que después de nuestra batalla. Se ha convertido en una verdadera jugadora de equipo y se esforzó mucho para conseguirnos esta insignia. Es más su victoria que la mía. No te subestimes, David. Después de todo, fuiste tú quien la entrenó. La victoria en combate nace del vínculo entre Pokémon y entrenador, dijo Nia, citando un viejo dicho del profesor Oak. Supongo que es cierto. ¿Qué tal si la dejo salir a saludar? Sí, me encantaría conocerla. ¿Verdad, Pikachu? Dijo Ash con entusiasmo infantil, olvidando su anterior terquedad. Tenía sentido considerando que todos eran niños. Su Pikachu asintió con igual entusiasmo. David desenganchó la bola de Talia y presionó el mecanismo de liberación. La Pikachu hembra emergió de su encierro con un bostezo hasta que notó que la gente la observaba. Su postura inmediatamente cambió a una más defensiva, más cerca de David. El Pikachu de Ash saltó y se acercó a Talia con una sonrisa amistosa. Talia ladeó la cabeza con curiosidad al ver a otro de su especie.
Pikachu se giró y le ofreció su cola a Thalía, la cual el Pokémon de David observó fijamente antes de devolverle el gesto, aunque con menos entusiasmo. Intercambiaron pequeñas chispas entre ambos. El Pikachu de Ash saltaba arriba y abajo mientras Thalía sonreía con los brazos cruzados. ¡Guau, qué genial, Pikachu! Hiciste un nuevo amigo. Hola, soy Ash. Y Ash, siendo el adorable pero uniformado que era, intentó imitar la acción de Pikachu y agarró la cola de Thalía para estrecharle la mano. Tayla se quedó rígida, con las orejas erguidas y los ojos abiertos de par en par. Sin previo aviso, Ash fue derribado por una descarga estática. Nada tan llamativo como el de Pikachu, pero igual de doloroso. David lo sabía por experiencia. Thalía, la regañó. Dicha Pikachu miró a su entrenadora y puso los ojos en blanco. Ash se sacudió y se puso de pie de un salto, con aspecto un poco molesto. Lo siento. Sigue sin llevarse bien con gente nueva. La asustaste un poco. David oyó la burla de Thalía, pero no le dijo nada. Si eso es lo que hace cuando se asusta, no quiero verla enfadada, bromeó Misty. Thalía asintió con sabiduría ante las palabras de la pelirroja. Ese bicho pega fuerte, pero nada comparado con mi colega. Gruñó Ash mientras se ponía de pie. Si tu Pikachu pudo con Surge, nosotros también. No compares a nuestro Pokémon con Ash. Que mi Pikachu haya ganado no significa que el tuyo también lo hará. ¿Estás diciendo que mis Pokémon son débiles? Preguntó Ash con una mirada fulminante. David negó con la cabeza. No digo eso. Digo que lo que me funcionó a mí podría no funcionarte a ti solo porque nuestros Pokémon son de la misma especie. David se dio cuenta de que había citado a Surge sin querer, pero siguió. Planeé nuestra batalla contra Surge con semanas de antelación, ideé estrategias e identifiqué sus debilidades. Trabajé con Thalía específicamente para el enfrentamiento. Sabíamos en qué nos metíamos y tú, claramente, no. Eso suena bastante bien. Ash es más de los que se dejan llevar por el momento. No puede pensar con más antelación que con un paso de antelación. La provocación de Misty tuvo el efecto deseado y Ash soltó un grito de frustración. ¿Ah, sí? Bueno, puede que te sorprenda, pero sé exactamente lo que hago. Una vez que derrote a Surge, demostraré que soy tan buen entrenador como ustedes dos, quizás incluso mejor. David no dijo nada a eso, pero escuchó a Nia resoplar detrás de él. ¿De qué te ríes, señorita tercera intenta el encanto? Oye. Gimió Nia, con una sonrisa burlona que dio un giro de 180 grados. El breve descanso fue suficiente para que Ash volviera a proclamar su inminente victoria y saliera furioso del centro antes de que nadie pudiera detenerlo, con Pikachu persiguiéndolo de cerca. Ash, regresa, gritó Misty mientras lo perseguía. Brock les dirigió una mirada de disculpa antes de seguirlos también. David sintió que debería haber ido tras Ash para explicarle mejor sus palabras y hacerle entrar en razón, pero sabía que el chico era demasiado testarudo como para escuchar a nadie. Solo la derrota devastadora que Ash estaba a punto de recibir le daría la señal de alerta necesaria para que escuchara. Así que mientras Ash va a recibir una paliza, dejaré a mi Pokémon con la enfermera Joy y le daré un mordisco a su cabeza. ¿Vienes? No, creo que esperaré aquí a que Ash regrese. Siento que lo incitamos a empeorar más de lo que ya estaba, respondió David y devolvió a Thalía antes de pasarle sus Pokébolas a Nia. Ella se encogió de hombros y se alejó para buscar a la enfermera Joy mientras David se sentaba en una de las lujosas sillas que el centro le proporcionaba y cambiaba de canal hasta decidirse por Pokémon Battle Network, una estación dedicada a mostrar batallas Pokémon de primer nivel en todo el mundo. Sabía que no sería una larga espera. XXX. Una hora después, Ash regresó corriendo por las puertas del centro Pokémon, cargando a un Pikachu muy maltratado. Su Pokémon no parecía mucho peor que las otras víctimas de Surge, pero David sabía cómo debía sentirse Ash. Ver a tus amigos o familiares heridos de esa manera podría ser muy perturbador. No se acercó a Ash de inmediato, pues quería darle tiempo para asegurarse de que Pikachu estuviera bien y reflexionar sobre su pérdida. Cuando Ash, Misty y Brock salieron del área de tratamiento, David se levantó de su asiento y se acercó al abatido Ash. Ash, ¿cómo está Pikachu? Preguntó David, sin ocultar que conocía el destino del Pokémon. Pikachu está bien, pero la verdad es que la arruinamos, gimió Ash mientras se sentaba con la cabeza en el suelo. La batalla no fue muy bien, si es que se le puede llamar batalla, explicó Brock. Por su tono, era evidente que no aprobaba los métodos exagerados de Surge para probar a los entrenadores. Ash, quería decirte que estoy... ¿Cómo lo hiciste? Dijo Ash de repente. ¿Perdón?
Preguntó David, sorprendido por la repentina energía de Ash. Esperaba que Ash necesitara que lo animaran para recuperarse para la revancha, pero no tan rápido. ¿Cómo venciste al Raichu de Surge? Aclaró Ash, levantándose de un salto y estrechando las manos de David. Tienes que decírmelo. Pikachu no pudo con ese poder, pero tú lograste ganar. La enfermera Joy dijo que la mejor manera de vencer al Raichu era evolucionar a Pikachu, pero yo no quiero evolucionarlo solo para ganar una batalla, y Pikachu tampoco, así que ¿cómo lo hiciste? Por favor, tienes que contarme el secreto. Bueno, ya basta, dijo David en voz alta, y Ash retrocedió de inmediato. Parecía un poco avergonzado, probablemente al darse cuenta de que se había pasado un poco. Lo siento, murmuró. Solo quiero ayudar a que Pikachu sea lo más fuerte posible, así que si hay algún secreto que me esté perdiendo, tengo que saberlo. Ash, te aseguro que no hay ningún secreto especial que me haya ayudado a vencer a Surge, dijo David con firmeza. Es exactamente como te dije. Entrenamos duro y nos preparamos para lo que Raichu nos lanzara. Si de verdad quieres vencer a Surge con Pikachu, tienes que aprovechar las fortalezas de Pikachu y las debilidades de Raichu. ¿Debilidades? ¿Qué debilidades? Preguntó Ash perplejo. Esa cosa me pareció bastante fuerte. Destrozó a Pikachu por completo. Raichu tiene mucho poder, sí, pero piensa en lo que dijo Surge. Supongo que empezó a presumir de Raichu en cuanto entraste, ¿no? Dijo que su Raichu era tan poderoso porque lo evolucionó de inmediato y le enseñó todos los ataques de tipo eléctrico, pero ¿qué tiene eso que ver? Misty también parecía confundida, pero David no respondió al ver cómo Brock se ponía a pensar. Él era el cerebro del grupo. Yo también lo noté y creo que ya entiendo a qué se refiere David. Ash, en cuanto Pikachu se haya recuperado, comencemos con un nuevo entrenamiento de inmediato. Vale. Gracias por tu ayuda, David, gritó Ash y siguió a Brock de regreso a las salas de tratamiento. Misty ladeó la cabeza y soltó un antes de perseguir a los chicos, preguntándoles qué se habían perdido. David no esperó a que regresaran y salió a buscar su propia cena, pensando que era una gran noche para comer pasta. XXX. Unos días después, Mia y David se encontraron con un Ash y un Pikachu demasiado entusiastas mientras el primero bailaba como un loco por el centro Pokémon, entusiasmado con su nueva medalla. Habría seguido, pero la enfermera Joy lo detuvo de inmediato. Era un hospital, no una academia de baile. Los demás habitantes de Pueblo Paleta felicitaron a Ash por su victoria, y Ash le devolvió el favor agradeciendo a David una vez más su consejo sobre la debilidad de Raichu. Cuando Nia miró a David con una ceja levantada, él simplemente le recordó que le había pedido que no la ayudara. Los días siguientes fueron tensos para David. La razón era que el St. Anne finalmente había atracado en el puerto. Mucha gente, tanto entrenadores como pasajeros habituales, se preparaba para embarcar, pero solo David sabía lo que estaba por venir. Quizás tuviera suerte y todo lo que creía saber no sucediera, pero probablemente solo fueran ilusiones. En cualquier caso, haría lo que pudiera para evitar el desastre y había entrenado a sus Pokémon lo mejor que pudo para prepararse. Cuando llegó el temido día del lujo, todos estaban de buen humor y, a pesar de que él lo sabía, David también. Dejó a un lado lo negativo para intentar disfrutar de las festividades tal como eran. El barco sonaba constantemente su bocina para recordarles a todos que estaba allí, incluso después de que todos los pasajeros estuvieran a bordo y se adentrara en el mar. Cada pasillo del crucero estaba decorado con una estética de alta gama. Una gruesa alfombra roja con borlas doradas en los bordes cubría los pasillos y grandes candelabros se alzaban firmes en lo alto. Los niveles inferiores del barco estaban prácticamente cerrados, ya que allí se almacenaban la mayoría de los suministros. Solo los trabajadores podían bajar allí, yendo y viniendo para satisfacer la creciente demanda. En los niveles superiores se ubicaban las cabinas de pasajeros, desde primera clase hasta la más baja. David y los demás entrenadores que consiguieron sus boletos se encontraban en un punto intermedio, cada uno con su propio alojamiento, más pequeño pero privado. David pasó junto a los numerosos puestos que bordeaban las paredes del barco, cada uno vendiendo un producto nuevo o promocionando otro negocio. Un tipo de aspecto familiar se esforzó al máximo para convencer a David de que comprara un Magikarp a un precio razonable, y se sorprendió al saber que ya tenía uno. Al parecer, se lo estaba perdiendo, porque los Magikarp de este hombre eran mucho mejores que algunos Karps salvajes. David lo dudaba mucho. La mayoría de la gente no se molestó en quedarse en sus habitaciones, dejando los pasillos llenos al máximo mientras corrían de un lado a otro por los distintos niveles intentando abarcarlo todo a la vez.
Había niños jugando al pilla-pilla y adultos buscando comprar lo último en merchandising de Pokémon. Era como una gran convención de Pokémon. Varios entrenadores estaban ocupados presumiendo sus Pokémon, comparándolos todo. Desde las llamas de Charmander, las plumas de Pidgey e incluso las pieles antiguas de un Ekans. También vio varios Pokémon no nativos de Kanto, como un Mareep admirado por su pelaje esponjoso, pero eran muy diferentes. David también habría dejado salir a sus Pokémon, pero o eran demasiado grandes para el reducido grupo o no les gustaban las multitudes en general. Era un sentimiento que compartía David mientras intentaba no quedar acorralado. Pasó por la sala de control donde un hombre bien vestido estaba haciendo anuncios que resonaban a través del sistema de altavoces de la nave, indicando a la gente qué eventos estaban teniendo lugar y dónde. Fue difícil, pero David logró llegar al comedor principal, que había sido reorganizado para mantener todas las mesas en los extremos. En su lugar había 4 campos de batalla del mismo tamaño, lo que demostraba el tamaño real del barco. Todo era para el torneo Pokémon que se celebraría esa misma noche, el primer día de viaje. David y Nia se inscribieron nada más subir al barco, pero luego se separaron, pues Nia quería probar la gastronomía mundial mientras David daba un paseo. Empezaba a arrepentirse de esa decisión, pues lo único que había visto hasta entonces, aparte de algunas promociones sospechosas, era gente con aspecto de ricos charlando sin parar. Por supuesto que estarías aquí. Hablando de gente con aspecto rico, David también tuvo la desagradable experiencia de reencontrarse con Avery. David pensó que no debería sorprenderse tanto. Ver a Avery en un lugar como este tenía mucho sentido. Hola Avery, ¿estás disfrutando del crucero? Preguntó con forzada amabilidad. Avery se burló. Probablemente no tanto como tú. No todos los días alguien como tú tiene la oportunidad de experimentar lujos como estos. Y cualquier intento de cortesía se esfumó al instante. Genial. Dime, Avery, ¿de verdad te ganaste el boleto o lo compraste como todos los demás impostores? A David le produjo cierta satisfacción ver esa misma expresión de irritación en el rostro de Avery. El chico se echó hacia atrás el pelo corto y castaño mientras sus rasgos se calmaban. Me gané mi boleto por ser quien soy y de dónde vengo. A diferencia de ti, no tuve que arrastrarme para subir a este barco. Simplemente tienes suerte de estar aquí. Claro, si hubiera querido ensuciarme las manos y luchar por lo que ya era mío, te aseguro que lo habría hecho. Ya veremos. Tú también participaste en el torneo, ¿verdad? Avery asintió brevemente. Entonces, buena suerte. No necesito tu suerte. Confío en mi habilidad. Avery se marchó sin esperar la respuesta de David. A David le pareció bien. Ahora solo le preocupaba permanecer en el torneo lo suficiente para enfrentarse a él. Y a Gary. Y a Nia. Y a Ash si conseguía su boleto. David se dio cuenta de que tenía mucha gente a la que vencer y que se esforzaba por vencerlo. Se acercaba la hora de salida y, a través de las ventanas, David veía el sol ya poniéndose. Decidió intentar encontrar a Nia antes de que empezara la cosa para al menos tener a alguien con quien hablar. Quizás ella también le dejara robarle algo de comida. No había razón para luchar con el estómago vacío. XXX. Damas y caballeros, les doy la bienvenida al torneo inaugural del crucero Pokémon de Santa Ana. La multitud vitoreó al alocado maestro de ceremonias cuando dio inicio oficialmente al torneo. A pesar de la gran cantidad de pasajeros, no todos los entrenadores habían querido participar, lo que dejó el número de concursantes en comparación. David estaba de pie junto a Nia, que parecía a punto de estallar de la emoción. Vio también a Gary y a Ash entre la multitud, pero en extremos opuestos de la sala. Ninguno parecía notar al otro todavía. Todavía no había señales de Avery, aunque David estaba seguro de que estaba merodeando por algún lado. Seré breve con mi introducción para que podamos llegar a lo que realmente quieren ver. Nuestros competidores se han dividido en 4 bloques. Cada ronda consistirá en una batalla de eliminación simple donde los ganadores avanzarán hasta que solo queden 4 concursantes. Esos 4 se emparejarán al azar para la final y competirán por uno de nuestros valiosos premios donados por la maravillosa corporación SILP. Un anciano cerca de la mesa de premios se levantó y David echó un vistazo a lo que se ofrecía. El cuarto puesto ganó 2000 Poké, el tercero 2506 Ultra Balls, el segundo 3000 y un conjunto de MT desconocidas, y el primer puesto 5000 Poké, además de un nuevo Pokémon incubado, el objeto más valioso. David no pudo verlo bien, pero estaba seguro de que el Pokémon que naciera del huevo azul debía ser algo valioso.
Había aprendido un poco sobre el cuidado de un nuevo Pokémon gracias al profesor Oak, pero nunca había tenido la oportunidad de ponerlo en práctica. Otra razón más para ganar. Se anunció la primera ronda de 4 batallas y ya se estaba anunciando el nombre de David. Se acercó al campo C y se paró frente a su elegante oponente. Este hombre encajaba con el estereotipo de rico que la mayoría imaginaba, y sus primeras palabras no hicieron más que reforzarlo. Mi querido muchacho, intenta que esta batalla sea interesante. Odiaría haber gastado todo este dinero solo para golpear a niños. Acentuó su petición soltando a un gran persa. Este se quedó con la cola levantada y se lamió la pata con indiferencia mientras bostezaba exageradamente. Alrededor de su cuello había algo que hizo que David se quejara por dentro. Sujeta a un collar de aspecto lujoso colgaba una pequeña garra. Un objeto de batalla. Los objetos de batalla eran objetos registrados, producidos por Silpcorp y otras empresas similares, que un Pokémon podía conservar con diversos efectos, pero solo podía usar uno a la vez. Los artículos de batalla no eran muy comunes y, si bien no eran ilegales excepto en los torneos oficiales de la Liga Pokémon, generalmente se consideraban baratos cuando se usaban en cualquier cosa que no fuera una batalla casual. Incluso los entrenadores ocasionales no solían usarlos en batallas reales, queriendo ganar mediante su propio poder y no por alguna baratija. El que tenía Persian se llamaba Garra Rápida. Los Pokémon con uno de estos a veces podían obtener un aumento repentino en la velocidad durante una batalla. David respiró hondo mientras llamaba a Spirit, quien llegó al campo con un relinchón estruendoso. Al ver a su oponente, Spirit resopló y empezó a patear el suelo con su casco. La batalla comenzó y Spirit se lanzó hacia el felino, ya cubierto de llamas rojas. El persa no tuvo oportunidad de esquivar la carga llameante y retrocedió tambaleándose, siseando ferozmente antes de arremeter con ambas garras brillando intensamente. Spirit comenzó a retroceder rítmicamente para esquivar los ataques de corte. Finalmente, se cansó de esquivar y retrocedió, obligando al Pokémon felino a retroceder o correr el riesgo de ser aplastado por su pisotón. Por desgracia para el persa, no se alejó lo suficiente, ya que Spirit giró rápidamente y asestó una potente doble patada con sus brillantes pezuñas traseras. Un giro de fuego bien ejecutado fue suficiente para sellar el trato mientras el cono de fuego rodeaba a Persian, ocultándolo de la vista hasta que el incendio se apagó, revelando a Persian con algunas quemaduras leves y ojos giratorios. El árbitro anunció que Persian no podía luchar. La cara de asombro del entrenador era irrisoria mientras el público vitoreaba a Spirit y David. Confiar en un objeto de combate claramente no le servía de mucho. David llamó a Spirit a su pelota y se apresuró a salir del campo para que pudiera comenzar la siguiente batalla y desviar la atención de la audiencia de él. David, qué gran partido, dijo Mia mientras ella y el grupo de Ash corrían hacia él. Tu ponita es muy rápido. No puedo creer que haya vencido a ese enorme persa. Todo pasó tan rápido, exclamó Ash, seguido por Brock elogiando lo bien que lo crió David. Gracias, siempre has sido competitivo. ¿Cuándo es tu primer partido? Creo que no por un rato. Estoy en el campo B. ¿Y tú, Ash? Yo también estoy en el campo C. Eso significa que tú y yo nos enfrentaremos pronto, David. Ay, qué ganas tengo de ganarte. No es que vaya a ser fácil, ja, ja. David tuvo que reírse del entusiasmo de Ash. Al niño le encantaba todo lo relacionado con Pokémon. Yo también tengo muchas ganas de enfrentarme a ti. Será un combate interesante, cuanto menos. Ya me enfrenté a Gary y a Mia, así que somos los dos últimos entrenadores de paleta en enfrentarnos. ¿Qué? ¿Luchaste contra Gary? Dijo Ash sorprendido. Sí, luchamos el primer día que recibimos nuestros Pokémon y luego otra vez en Cerulean. Hasta ahora estamos empatados 1-1. Quizás tú también tengas una oportunidad si llegas lo suficientemente lejos. Espera, ¿quieres decir que Gary está aquí? Ash inmediatamente comenzó a buscar a su supuesto rival cuando oyeron su nombre por el altavoz. Supongo que tendrás que encontrarlo más tarde, porque te toca. Ash asintió con un audible trago mientras se acercaba al campo y se preparaba para su primera batalla contra un hombre de smoking y sombrero de copa. Esta era probablemente su primera batalla frente a una multitud. David se giró entonces hacia Nia. Voy a tomar algo, ¿quieres venir? No, gracias, declinó Nia negando con la cabeza. Creo que me quedaré a evaluar a mi futura competencia. David aceptó y se abrió paso entre la multitud hacia la mesa de refrigerios, donde consiguió un vaso grande de agua por las molestias. Estaba a punto de regresar a donde había dejado a Nia cuando alguien le tocó el hombro. Disculpe, ¿pero es usted David Amara?
¿El entrenador de ojos rosados? Se giró y vio un rostro familiar frente a él. El chico que preguntó tenía cabello castaño miel y ojos a juego, de pie unos centímetros por encima de él. David tardó un segundo, pero se dio cuenta de que era el mismo chico que había visto en el Monte Luna, el que casi fue destrozado por el Sandile del cohete. Sí, lo soy, y tú eres una de las personas que capturó el equipo Rocket. Al oír eso, los ojos del chico se iluminaron de forma extraña. Lo sabía. Pensé que eras la misma persona, pero tenía que mirar más de cerca para asegurarme. Por cierto, soy Liam. Lo hiciste genial en la última batalla. Gracias, dijo David, moviéndose torpemente. ¿Qué haces aquí? ¿Participas también? No, no soy muy buen entrenador. Conseguí mi primer Pokémon hace 2 años, pero me quedé en casa para ayudar a mi papá con la tienda. Es divertido aprender sobre Pokémon, pero las batallas nunca fueron lo mío. Solo estoy aquí porque papá está a cargo del puesto de la Pokémonería de Ciudad Bermellón. Es de mi familia. Espera, si vives en Bermellón y no entrenas Pokémon, ¿por qué estuviste en el Monte Luna? Ante esa pregunta, Liam empezó a parecer tímido. Supongo que puedo decírtelo, ya que me salvaste la vida. Mi papá quiere que me encargue de la tienda cuando sea mayor, pero me interesa más ser artista Pokémon. David arqueó una ceja. Había todo tipo de entretenimiento al estilo Pokémon en el mundo, además de las batallas, desde actividades habituales con Pokémon añadidos hasta eventos diseñados específicamente para Pokémon. ¿En qué tipo de entretenimiento estabas pensando? ¿En un artista o en un coordinador? Preguntó David sin poder evitarlo. Supongo que más bien un artista, pero no tenía nada específico en mente, dijo el mayor con un ligero rubor. Quiero hacer grandes espectáculos con muchísimo baile y trucos, ya sabes, algo que realmente llame la atención. Nada específico, ¿eh? Parecía una mezcla entre payaso y actuación Pokémon. David presentía que este chico no tenía una idea clara porque quería tenerlo todo. Ya tengo un canal de Poketube, pero hasta ahora no tengo muchas visitas, continuó Liam. Un amigo me dijo que debería intentar capturar más Pokémon en lugar de solo a mi Totodile, así que fui al Monte Luna porque oí que a Clefairy le gustaba bailar. Por desgracia, las cosas no salieron como esperaba. Sí, conozco esa sensación, dijo David empatizando al recordar su desagradable excursión por la montaña. Generoso, David decidió hacerle una oferta a Liam. ¿Sabes? Los canales de Pokémon más populares suelen encontrar una temática con la que trabajar. Así es como muchos artistas Pokémon llaman la atención por sus presentaciones en Pokévision. Quizás solo necesitas descubrir qué te funciona mejor. Esa es una buena idea. En realidad, solo hice lo que vi que todos hacían. Copiar a Aria probablemente no fue mi mejor jugada. Ambos chicos se rieron entre sí antes de que alguien gritara el nombre de Liam entre la multitud y el chico suspiró. Ese es mi papá. Probablemente necesite mi ayuda en el puesto, pero de verdad, gracias de nuevo por ayudarme. Si hay algo que pueda hacer para compensarte, solo házmelo saber. No te preocupes. Fue lo correcto. Liam sonrió antes de salir corriendo, dejando a David solo para terminar su bebida y escabullirse hacia el campo de batalla a tiempo para ver a Ash terminar de destruir el raticate de su oponente con una ráfaga en el momento justo. XXX. Las batallas se sucedieron, con los 4 entrenadores de Pueblo Paleta demostrando lo que los hacía tan especiales. Las batallas de David iban desde increíblemente fáciles hasta moderadamente desafiantes, y se emparejaba con algunos entrenadores más duros, alternando entre Spirit y Talía cada pocas batallas. Dory tuvo su momento de gloria al enfrentarse a uno de los competidores más jóvenes, incluso más joven que David. Su Rattata no tuvo ninguna oportunidad contra Dory, demostrando que no estaba entre los mejores de su especie. Fue la única batalla que tuvo porque el impacto de un Magikarp competente solo funcionó una vez antes de que la gente se diera cuenta y no había mucho más que Dory pudiera hacer después. Gary agotaba a los entrenadores a diestro y siniestro en el campo A, pues nadie podía hacerle frente a Wartortle y Kadabra. Lamentablemente, no se podía decir lo mismo de Nia y Avery. Sus torneos los enfrentaron a 2 entrenadores veteranos con décadas de experiencia, lo que hizo que las peleas fueran prácticamente un empate. Blaze luchó con uñas y dientes para mantenerse en la batalla, pero desafortunadamente toda su determinación no fue suficiente para vencer al Magmortar de la veterana, que remató al tipo fuego más pequeño con facilidad. Al menos le había dado a Nia la oportunidad de contraatacar. El oponente de Avery no le dio tregua a su vagón y su Nidoqueen lo derribó de inmediato con un rayo hielo.
Eran los favoritos para ganar todo el torneo y una amenaza definitiva en toda la extensión de la palabra. Finalmente llegó el momento en que tanto Ash como David fueron llamados al campo y David no podía negar que estaba ansioso por esto. Ash, vamos a darlo todo en esta batalla y que gane mi mejor entrenador, gritó David antes de que el árbitro pudiera decir algo. Siempre luchamos con todas nuestras fuerzas y eso no va a cambiar solo porque seas nuestro amigo. Vamos Pikachu. El Pikachu de Ash saltó de su hombro y aterrizó en el campo, con los ojos entrecerrados y un pequeño gruñido escapando de sus labios. David sonrió con suficiencia, pues ya se lo esperaba y preparó su propia Pokébola. Talía, que siga la batalla. En un instante, otro Pikachu apareció en el campo, con su mirada fija en la de Ash y sus mejillas brillando de poder. La única forma en que la multitud, boquiabierta, pudo distinguirlos fue la ligera diferencia en sus colas. En cuanto el árbitro dio inicio al combate espejo, Ash le pidió a Pikachu que usara choque trueno. Pikachu saltó y lanzó un pequeño rayo de electricidad hacia Talía, quien no pareció impresionarse al ver el ataque. Al igual que Toxtricity, ignoró el movimiento como si nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionó? Preguntó Ash, atónito por la ausencia de lesión de Talía. Pikachu tenía una expresión similar y Talía respondió con una sonrisa presumida. Los ataques de tipo eléctrico no son muy efectivos contra Ash, un Pokémon de tipo eléctrico. Solo funcionaron con Surge porque sus Pokémon eran superpoderosos. Tendrás que probar algo diferente. Te lo mostraré. Ataque rápido. Talía salió disparada del suelo y cubrió la distancia en cuestión de segundos, impactando a su homólogo masculino y derribándolo antes de retirarse rápidamente a su lado del campo. David prácticamente podía oír a Ash gruñendo desde el otro lado de la nave. Oh sí, si los ataques eléctricos no funcionan, entonces Pikachu usa agilidad. El Pikachu de Ash saltó de nuevo y comenzó a correr por el campo de batalla a toda velocidad. Cada pocos segundos desaparecía por completo y reaparecía en un lugar ligeramente diferente, dando vueltas alrededor de Talía para intentar desorientar a David y sus Pokémon. Había funcionado contra Surge, así que ¿por qué no aquí también? Ash entonces le pidió a Pikachu que atacara a Talía con un ataque rápido. Desafortunadamente para él, Talía también era bastante rápida. Justo cuando Pikachu hizo contacto, el cuerpo de Talía se desvaneció y varias copias ilusorias aparecieron en su lugar. Ash reaccionó rápidamente y le ordenó a Pikachu que las electrocutara a todas, lo que provocó que el pequeño ratón lanzara un rayo por todo el campo. Las ilusiones comenzaron a decaer una a una hasta que solo quedó Talía. En lugar de dejar que Talía recibiera el golpe del movimiento eléctrico más fuerte, David decidió probar algo nuevo. Usa cola de hierro para bloquearlo. Talía se movió para interceptar el ataque, su cola brillando con un gris metálico al balancearse. El rayo la impactó de lleno, pero en lugar de causarle daño, su cola de acero desvió el ataque en varias direcciones, dejándola ilesa. David tuvo que admitir que salió mejor de lo esperado. Su cerebro ya estaba procesando varias maneras de incorporar ese efecto en futuros combos. La planificación tuvo que posponerse, pues tenían una batalla que ganar. Esto ha sido divertido, Ash, pero es hora de terminar con esto. David le ordenó a Talía que terminara con un puño rápido. La Pikachu hembra se lanzó hacia adelante dejando una estela de luz blanca mientras aún más energía normal se depositaba en sus patas. Ash y Pikachu no pudieron reaccionar a tiempo cuando Talía le dio un puñetazo a Pikachu, quien chocó de frente y lo derribó con fuerza. Pikachu intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. ¡Pikachu! Gritó Ash mientras corría a recoger su plato inicial. David ignoró a la multitud que lo vitoreaba y se acercó a él. Ash, fue una gran batalla. Me divertí muchísimo. Realmente aprovechaste bien las habilidades de Pikachu. No me pareció muy bien. No pudimos hacerte nada, dijo Ash con un leve quejido. Pero David no iba a dejar que se marchara pensando así. Entonces usa esto como una experiencia de aprendizaje y motivación para entrenar para nuestra próxima batalla, dijo, para sorpresa de Ash. Puede que te haya vencido esta vez, pero quién sabe cómo se desarrollarán las cosas en el futuro. Perdiste, pero no te desanimes. Considéralo un reto para hacerte más fuerte y que la próxima vez que nos encontremos las cosas sean diferentes. Y volveremos a luchar. Ambos aspiramos a la Liga Índigo. Ash pareció reflexionar sobre las palabras de David antes de que una sonrisa regresara a su rostro. Sí, tienes razón. Y la próxima vez será mejor que tengas cuidado. Pikachu aplaudió las palabras de su entrenador, tras recuperarse en los brazos de Ash.
Thalía trepó rápidamente hacia David hasta quedar a la altura de sus ojos y le dedicó una sonrisa sincera pero rebelde. Ambos entrenadores se estrecharon la mano antes de salir del campo, para el deleite del público. Fue genial ver otra batalla de Pikachu. Quizás deberíamos trabajar en cosas así también, ¿no, Pikachu? El inicial de Ash asintió rápidamente. Si se encontrara con que pudiera ser tan fuerte, lo intentaría todo. Eso sí que suena bien, asintió David riendo. Quizás su interferencia estaba empezando a influir positivamente en Ash. Ash regresó para reunirse con Misty y Brock, quienes sin duda le estaban dando una charla motivadora mientras la enfermera Joy, a bordo, examinaba a Pikachu. Mia ya había regresado de dejar a su Charmeleón y estaba ocupada animando a David mientras ganaba su siguiente batalla, convirtiéndolo en uno de los 4 finalistas. Junto a él estaban los entrenadores veteranos, hombre y mujer, que habían dominado toda la competencia hasta el momento y charlaban sin parar como si se conocieran. El cuarto competidor era nada menos que Gary Oak. El más joven de los Oaks absorbía toda la atención como un munchlax en un buffet libre. Los 4 esperaron pacientemente a ver quién se enfrentaría a quién mientras sus nombres se barajaban en la pantalla gigante. David esperaba pelear contra Gary en las semifinales, ya que eso significaba que al menos tendría una oportunidad real de llegar a la final. Sus esperanzas se desvanecieron cuando ambos entrenadores de Pueblo Paleta fueron emparejados con uno de los veteranos. El combate de Gary fue el primero, enfrentando a su Bartortle contra el 9 colas de la entrenadora. Resultó que era especialista en tipo fuego, pero incluso con la ventaja de tipo, Gary estaba indefenso contra el experimentado zorro de fuego. Este ignoró los ataques más fuertes de Warordle y asó al Pokémon Tortuga de tal manera que su caparazón humeaba cuando Gary lo devolvió. Eso dejó a David solo para enfrentarse al veterano y a su Nidoqueen, el único Pokémon que había usado hasta entonces. David invocó a Deku para su batalla de debut y el Ivysaur rugió un saludo hacia su compañero de tipo veneno dual. El Pokémon más grande no pareció impresionado y respondió con un gruñido. David sabía que solo había una opción real y en el momento en que el árbitro dio inicio, hizo su movimiento. Me doy por vencido. El anuncio de David dejó atónitos a todos en la nave. Incluso el árbitro y el maestro de ceremonias reaccionaron con lentitud al escuchar la decisión de David. Cuando le preguntaron por qué, David simplemente les dijo que sabía que estaban en desventaja y que ningún orgullo valía ver a su Pokémon herido sin motivo. Eso era solo una parte de la verdad. Sí, David sabía que la Nidoqueen era demasiado poderosa para que Deku la controlara y, a diferencia del Nidoking de Avery, tenía años de experiencia y batallas a sus espaldas. David no era de los que rehuían un desafío, ni siquiera uno potencialmente imposible de ganar, pero también sabía que no debía sobreestimarse y no quería que sus Pokémon sufrieran innecesariamente. La otra razón que David no compartió fue que su derrota significaba que Deku estaría al 100% para su siguiente batalla contra Gary, que determinaría quién quedaría tercero. Sus otros Pokémon estaban agotados de sus batallas consecutivas, y David sabía que Gary aún tenía 4 Pokémon más que no habían participado. Claro, podrían ser más débiles o Pokémon recién capturados en entrenamiento, pero David creía que Gary habría traído a su mejor equipo. Con esa decisión tomada, David se quedó en el palco de su entrenador mientras Gary regresaba al campo. Le sonrió con sorna, posiblemente porque comprendía su razón oculta. ¿Sabes? Tenía muchísimas ganas de volver a pelear contigo, David. Después de que me venciste, entrené como un loco para nuestra revancha. Ahora todo está arreglado y supongo que tú también te has esforzado. Perder contra ti me recordó lo difícil que es ser entrenador, Gary, así que esta derrota que estás a punto de recibir es toda tu culpa, respondió David con sarcasmo. Deku gruñó en señal de acuerdo y pateó el suelo. En un destello de luz, un enorme Fearow se elevó en el aire, haciendo que David retrocediera, atónito. Sabía que Gary tenía una gran variedad de Pokémon, pero aún así no esperaba que el pájaro de casi 1,5 metros de altura y con una envergadura mayor que la de su entrenador fuera más grande. Las peludas plumas marrones crujieron al batir sus delgadas pero gigantescas alas para mantenerlo en el aire. David observó cómo el Fearow movía su alargado cuello de un lado a otro para inspeccionar a Deku como si estuviera buscando su próxima presa. La batalla comenzó y un solo aleteo de las poderosas alas de Fearow fue suficiente para impulsarlo hacia el suelo a una velocidad alarmante. Deku no supo qué lo golpeó cuando el largo pico de Fearow se clavó en su costado, derribando al Ivysaur al pasar volando. Una gran roncha apareció en la piel de Deku por el golpe de Fearow. Ja. Si eso es todo lo que se necesita para atraparte, será más fácil de lo que pensaba.
David intentó ignorar las burlas de Gary mientras su cerebro trabajaba a toda máquina preparándose para el siguiente ataque de Fearow. El tipo volador era grande, rápido y pegaba con fuerza en cada golpe certero. Fearow terminó de dar vueltas y David pudo ver que estaba a punto de bombardearlos una vez más. Efecto espora, luego floración. La respuesta de Deku fue rapidísima con una combinación tras otra, y pronto el aire se llenó de una mezcla de polvos de sueño, aturdimiento y veneno. Su repentina aparición obligó a Fearow a alejarse mientras se reacomodaba en el aire para evitar la nube. Mientras tanto, Deku estaba rodeado por un velo de energía verde azulada que brillaba aún más gracias a la adición de síntesis mientras meditaba. No dejes que se active. Expulsa las esporas. Fearow graznó y comenzó a aletear furiosamente. Bastaron unos pocos golpes para limpiar la nube que rodeaba a Deku. Eso no importó, pues había cumplido su función y Deku había logrado el combo crecimiento/síntesis. Fearow se lanzó de nuevo hacia el revitalizado Deku para asestarle otro golpe rápido con su pico azul brillante. Eso sin duda causaría un daño considerable, pero esta vez David estaba preparado. Tóxico ahora. Cuando Fearow estaba a escasos metros, Deku inclinó su capullo y disparó un chorro corto de líquido púrpura y espeso hacia el enorme pájaro. Gary le ordenó a Fearow que esquivara, pero estaba demasiado cerca y era demasiado grande para esquivar la enorme nube de veneno, incluso con su impresionante velocidad. David sonrió con sorna mientras Fearow aleteaba de forma irregular, intentando sacudirse el gas púrpura que se le pegaba a las plumas, pero era demasiado tarde. El rostro de Fearow se tiñó de un morado enfermizo y Gary estaba contrarreloj mientras el intenso veneno debilitaba a su Pokémon hasta dejarlo sin fuerzas para luchar. Esto también significaba que Gary estaba en su punto más peligroso. Ahora, acorralado, tenían que evitar que Gary cometiera alguna locura. Saca corchos. Fearow lanzó un grito furioso y voló en círculos antes de atravesar el campo a velocidades vertiginosas, formándose un cono de aire a su alrededor. Sus alas brillaban como la cola de Thalía cuando usaba cola de hierro, y empezó a girar rápidamente hasta que un taladro brillante se dirigió hacia Deku. David sintió la necesidad de usar Venoshock, sabiendo que causaría un daño considerable al ave envenenada, pero tuvo que aceptar que era demasiado arriesgado revelarlo por el momento. Si el movimiento no funcionaba o Gary tenía un contraataque, perderían el factor sorpresa. En lugar de eso, pidió a su abridor que simplemente saltara del camino, esperando que Fearow no pudiera corregir el rumbo a tiempo. Las enredaderas de Deku brotaron con una velocidad alarmante y golpearon el suelo con la suficiente fuerza como para enviar al Ivysaur volando por los aires, lo que provocó que la mayoría de la multitud se quedara boquiabierta ante su demostración de maniobrabilidad. El tipo hierba siguió esto disparando una hoja afilada al desprevenido Fearow cuando su objetivo de repente dejó de girar justo debajo de él, sus alas recubiertas de acero se abrieron de par en par mientras se lanzaba directamente hacia arriba. Las hojas de Deku dieron en el blanco, pero el ala de acero de Fearow lo dejó inmóvil al volver a atacar con toda la fuerza de un as de Ariel. Deku gritó de dolor al caer al suelo, con dificultad para levantarse, pero aún así lo logró. Gruñó hacia el ave, expresando su desagrado para que todos lo oyeran. Fearow graznó en tono burlón antes de estremecerse al ver burbujas moradas salir de su boca, indicando que el veneno seguía haciéndole mella. Eso no tranquilizó a David, pues a este ritmo Deku caería antes que tóxico en Fearow. Ariel hace otra vez. Acaba con esto. Exigió Gary, decidiendo que ya había tenido suficiente de esta batalla. Fearow parecía querer acabar con esto también, lanzándose hacia adelante con un fuerte aleteo. Volvió a rozar el campo de batalla, acumulando velocidad y potencia para derrotar a Deku. Rápido, agárralo. Gritó David, arriesgando la victoria con la esperanza de que, después de todo su trabajo, las enredaderas de Deku fueran lo suficientemente fuertes como para superar la velocidad aérea de Fearow. Deku impulsó su cuerpo hacia adelante y dos gruesas enredaderas se extendieron para interceptar a Fearow. En lugar de enfrentarlo de frente, ambas enredaderas serpentearon con la fuerza suficiente para alcanzar las alas del ave, sujetándolas y deteniendo el ataque en seco. Antes de que Gary pudiera ordenarle a Fearow que se liberara, Deku balanceó al gigante volador hacia arriba y luego lo arrojó al suelo, inmovilizándolo. Usa tu pico para sacártelos de encima. Semilla de sanguijuela. Fearow intentó zafarse de las lianas y logró liberarse de una, pero no antes de que Deku disparara una semilla sanguijuela que impactó en el apéndice del ave. Su cuerpo quedó envuelto en energía roja mientras la fuerza de Fearow se agotaba y ahora se dedicaba a reponerla de Deku.
Su segunda liana también fue derribada y Fearow volvió a elevarse en el aire, ligeramente ladeado por el peso de la semilla germinada. El Pokémon de Gary luchó por liberarse, arrancando pedazo tras pedazo de la enfermedad de su ala mientras también estaba plagado de tóxico, por lo que no escuchó a Gary gritar una advertencia cuando Deku usó sus enredaderas para saltar al aire y lanzar un tackle sólido, inmovilizando al gran pájaro debajo de su propia masa. Venoshock. Gritó David desesperado por ejecutar su ataque antes de que Fearow pudiera atacar. Deku rugió con todas sus fuerzas mientras 4 chorros de líquido púrpura se elevaban por los aires sobre ellos, solo para estrellarse en una gigantesca explosión de neblina púrpura. Cuando los dos Pokémon volvieron a aparecer, Deku retrocedía, con aspecto aturdido, pero aún listo para la batalla. Fearow estaba de espaldas, con los ojos blancos e insensible a la voz de Gary. Todo había terminado. Habían ganado. David respiraba con dificultad mientras la adrenalina corría a raudales y lo dejaba mareado. Se tambaleó hacia Deku y se arrodilló para abrazar a su amigo herido, con cuidado de no tocar ninguna zona sensible ni restos de veneno. Gracias, Deku. No podría haber pedido más. Su voz era apenas un susurro en medio del rugido de la multitud, pero aunque Deku no lo hubiera oído, el Ivysaur le dio un cabezazo a David en la pierna, como siempre. Supongo que hiciste un buen trabajo, ojos anómalos, pero no te engreas solo por haber ganado, dijo Gary mientras se acercaba a la pareja tras devolverles su Fearow. La próxima vez que peleemos, reclamaré mi título como el entrenador número 1 de Paleta, y pronto será el mundo. Su expresión se suavizó un poco tras su arrogante declaración. Aunque debo admitir que tu Ivysaur me dejó perplejo. Ese último movimiento fue muy atrevido. Gracias, Gary. Tu Fearow me sorprendió muchísimo con ese ataque combinado. Su conversación se interrumpió cuando el presentador anunció por los altavoces que la final estaba a punto de comenzar. Sabía que Nia y Ash estarían deseando hablar con ellos en cuanto tuvieran la oportunidad. XXX. La batalla final entre los dos entrenadores veteranos fue un espectáculo digno de ver. Nidoqueen, del entrenador, y Typhlosion, de la entrenadora, eran fuerzas imparables de pura ferocidad y talento. El incendiario de Johto fue una rareza que no decepcionó en su batalla contra la matriarca Nido. Los dos titanes se enfrentaron a distancia y de cerca en una exhibición de poder y precisión, cambiando el ritmo de la batalla por un instante antes de que su oponente recuperara el control. David se preguntó cuánto más podría soportar la nave antes de que comenzara a desmoronarse a su alrededor. Al final, fue Nidoqueen quien salió victorioso, usando un superpoder en el momento justo para estrellar a Typhlosion contra el suelo, agrietándolo enormemente y dejando al tejón de fuego gigante incapaz de luchar. Los 4 mejores entrenadores se pararon frente a la multitud enfurecida mientras recibían sus premios por haber llegado tan lejos. El anciano, aparentemente miembro de la junta directiva de Silph Corporation, entregó cada premio personalmente, ofreciendo a David sus ganancias y el juego de ultrabolas que las acompañaban. Inmediatamente después, llevó a todos sus Pokémon a la enfermera Joy para que los revisara, y capturó a Gary justo después de que éste hiciera lo mismo. Enseguida se les unieron el grupo de Ash y Nia, quienes estaban tan emocionados por la batalla como ellos. Qué lástima que no pudieron llegar tan lejos como nosotros, Así. Chica salvaje. La burla de Gary tuvo el efecto deseado, ya que tanto Ash como Nia respondieron furiosos con sus propios insultos. ¿A quién le importa que hayas llegado más lejos que nosotros? Al final perdiste contra David, señaló Nia. Y él fue lo suficientemente inteligente como para no dejar que su Pokémon más fuerte muriera de una paliza. Como sea, respondió Gary secamente, enfureciendo aún más a Nia. Nos vemos por aquí, perdedores. Voy a dar un paseo. Quizás Ojos Anómalos les dé algunos consejos para alcanzar nuestro nivel. Sé que ya le está dando clases particulares a Así. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Nadie me está enseñando nada. Gritó Ash, exigiendo saber si David estaba difundiendo rumores. Tras su negación, Ash se dio cuenta de que Gary se había marchado y lo persiguió, pidiéndole batalla. Lo siento por él, David, Ash está ahí, intentó decir Brock, pero David lo detuvo. Tercópata y se distrae fácilmente. Créeme, lo sé. Crecí con él. Deja que se canse solo y ofrécele más comida para que se calme. Ha sido un día largo y está emocionado. Brock y Misty lo felicitaron una vez más y se dieron vuelta para irse cuando David recordó algo importante. Oye, Brock, el hombre del sombrero de copa con el que Ash luchó le dijo algo después del combate. Los vi charlando. Ah, sí. Quería ver si Ash cambiaría su Butterfree por su Raticate. Qué linda era su amiga.
Espero que solo fuera una amiga. Brock estaba a punto de volverse loco, pero David lo sacó de su letargo. Y lo detuviste, ¿verdad? David se decepcionó al ver que la cara de Brock se sonrojaba un poco y su respuesta se convirtió en un desastre. David suspiró. Aún no ha decidido nada, pero creo que Ash lo estaba considerando. Para ser sincera, ese hombre hizo que el intercambio pareciera divertido, intervino Misty. Misty, cuando tú y tu amante encuentren a Ash, dile que no creo que deba intercambiar. Intercambiar está bien, pero suele ser entre amigos o personas que realmente quieren el Pokémon del otro. No debería intercambiar solo porque se siente presionado, y conociendo a Ash, probablemente se arrepienta. Supongo que es cierto, admitió Misty. Ash adora a todos sus Pokémon y Butterfree fue el primero que capturó. No te preocupes por Ash. Iremos a hablar con él ahora mismo. Se despidió de Misty y Brock mientras salían en busca de Ash mientras Nia también se iba a buscar a sus otros amigos, ninguno de los cuales había competido en el torneo, dejando a David libre para finalmente dirigirse a su habitación para un descanso muy necesario. Pasó parte de ese tiempo inspeccionando sus ultrabolas recién adquiridas, algo que solo había visto en la televisión o en el laboratorio del profesor Oak. No se sentían muy diferentes a una Pokébola normal, salvo por las protuberancias y las crestas añadidas en la parte superior, pero por alguna razón David se sentía más poderoso sosteniendo una. Un golpe en la puerta lo hizo saltar de la cama y ponerse alerta. No esperaba a nadie. Quizás Nia o Ash lo buscaban. Disculpe, señor Amara, dijo una voz áspera y desconocida. Recibimos un mensaje para usted desde el continente. ¿Le importaría abrir la puerta? David se tensó al oír esto. ¿Quién lo llamaría ahora? Su madre y el profesor Oak sabían dónde estaba, pero podían llamarlo por el extransceptor. Cualquiera que quisiera contactarlo lo sabría. ¿Era un truco? Quizás lo era, señor Amara, es muy urgente. Por favor, abra. Pensando rápido, David miró frenéticamente la habitación y agarró el estropajo del baño. Sin su Pokémon, era lo mejor que podía hacer para defenderse. Rápidamente se dirigió al lado derecho de la puerta con el arma en alto. No está cerrada con llave. Pase. Dijo apresuradamente. La puerta se abrió y entró un hombre con uniforme de marinero y barba blanca. Avanzó unos pasos y mostró una expresión visiblemente confusa al no ver a nadie en la habitación. David cerró la puerta de golpe, lo que provocó que el hombre diera un respingo cuando el objeto del baño se balanceó y lo golpeó en la cara. No hizo mucho más que hacerlo tropezar, pero le dio ventaja a David. ¿Quién eres realmente y qué quieres? Preguntó David, intentando sonar amenazante mientras blandía el limpiador. El hombre se frotó la cabeza y lo miró atónito. Entonces empezó a reírse entre dientes. Sabes que no te consideraba violento. Su voz había perdido su tono áspero y se había vuelto más suave. De hecho, sonaba mucho como, mirador. Exclamó David, sorprendido, mientras el marinero se quitaba el uniforme, barba incluida, para revelar al agente de la Policía Internacional en su lugar. Entonces, ¿vamos a hablar o vas a intentar golpearme otra vez? Y hablando de eso, ¿por qué sentiste la necesidad de atacarme? David se dio cuenta de que aún sostenía el cepillo de inodoro y lo soltó de inmediato. Su cara estaba roja como un tomate, como si se le hubiera reventado un vaso sanguíneo. Lo siento mucho. Bueno, pensé que eras alguien que quería robarme mis nuevas bolas ultra, tartamudeó David, buscando una excusa rápida. Todos los que conozco que querrían llamarme tienen mi número de Extransceiver, así que llegué a la peor conclusión. David sintió que esto no explicaba exactamente sus acciones, pero Looker pareció tomarlo al pie de la letra y descartó sus disculpas. Entiendo. Eres joven y estás en un lugar desconocido. No es raro que los entrenadores nuevos se pongan nerviosos sin sus Pokémon a mano. Debo decir que tus habilidades de combate han mejorado mucho desde la última vez que nos vimos. Aunque, claro, nunca te había visto luchar, así que puede que solo esté diciendo tonterías. David, todavía nervioso por el ataque anterior, no sabía qué decir mientras el agente de Interpol se sacudía el polvo. Ahora bien, supongo que quieres saber la razón por la que estoy aquí. David simplemente asintió tontamente. En cuanto a por qué estoy aquí con este disfraz, es porque la Policía Internacional le ha pedido a mi equipo que vigile el St. Anne. Tenemos motivos para sospechar que hay agentes del equipo Rocket a bordo. David intentó fingir que era información nueva, fingiendo sorpresa lo mejor que pudo. Vio cómo Looker lo miraba fijamente, pero el hombre mayor apartó la mirada primero y se pasó una mano por el pelo.
No sabemos exactamente quién ni dónde, pero nuestro trabajo es seguir todas las pistas si eso significa derribar grupos malvados como ellos. Un pequeño grupo de agentes y yo nos hemos infiltrado entre el personal y los pasajeros para vigilar, listos para solicitar más apoyo estacionado en Vermilion si es necesario. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó David. La última vez, John tuvo que presionarte mucho para que te abrieras. Looker suspiró y se sentó en la cama de David. Supongo que hay dos razones. La primera es simplemente por tu propia protección. Si el equipo Rocket está aquí y recuerda tu intervención en el Monte Luna, es posible que vengan a por ti. Lo dudo mucho, dijo rápidamente al ver la palidez de David, pero siempre existe la posibilidad, así que pensé que sería mejor advertirte ahora que todo el St. Anne conoce tu nombre. ¿Y la otra razón? Preguntó David con la garganta seca. Rezaba para que sus actividades en el Monte Luna pasaran desapercibidas para el equipo Rocket, de lo contrario, sin querer, podría haberle puesto en la mira a gente mucho más peligrosa que Jessie y James. La segunda razón era ver si habías notado algo extraño. ¿Habías oído algún susurro entre los demás pasajeros? ¿Viste algo raro? David pensó mucho antes de responderle a Looker. En realidad, no había visto nada que indicara que el equipo Rocket estuviera en la nave, al menos nada directo. Aún así, había algo que podía compartir y que podría ser útil. Oí algo extraño. ¿Recuerdas a mi amigo Ash? Luché contra él durante el torneo. ¿El niño con el Pikachu? ¿Y qué hay de él? Bueno, no llegó a tiempo para ganar una entrada de Surge y sé que tampoco hay forma de que pueda pagarla. ¿Entonces crees que está involucrado de alguna manera con el equipo Rocket? No, 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 repitió David frenéticamente con los ojos muy abiertos. No es eso. Es que me dijo que él y sus amigos consiguieron sus entradas gracias a unas personas que las regalaban en la calle. Es un poco raro, ¿verdad? Es como si alguien estuviera intentando meter a todos los entrenadores posibles en el barco. Supongo que eso es extraño, respondió Looker, llevándose una mano a la barbilla. El agente de la Policía Internacional tarareaba pensativo mientras reflexionaba sobre las palabras de David. Sin embargo, no parecía tomarlas en serio, así que David tomó otra decisión imprudente. Además, ahora que lo mencionas, me pareció ver a alguien con un uniforme similar al del cohete dirigiéndose a las cubiertas inferiores. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, ¿sabes? Ahora bien, David dejó que su mentira se asimilara mientras los ojos de Looker se iluminaban. Esperaba no haberle dado información errónea. Lo último que quería era empeorar las cosas. Looker se levantó de su asiento y procedió a recoger su uniforme de marinero, volviéndose a colocar su barba postiza. Gracias, David. Eso me ayuda mucho. Toma, dijo, agarrándolo del brazo y dándole un golpecito a su reloj. Si ves o escuchas algo más, llámame inmediatamente. Looker terminó de ponerse el disfraz y salió por la puerta. Por cierto, quizás quieras practicar tu swing. Me han dado con flotadores de piscina más fuertes que eso. Y con esa broma sorprendente salió por la puerta, dejando a un David confundido pero avergonzado reflexionando sobre lo que podría suceder en el futuro cercano. Pasaron unas horas después de su conversación con Looker y finalmente anocheció a bordo del St. Anne. Muchos se habían resignado a sus habitaciones para su primera noche en el mar, pero muchos más estaban fuera. Las festividades seguían en pleno apogeo, con algunos paseando afuera disfrutando del aire nocturno. Una vez finalizado el torneo, se celebraban numerosos simulacros de batallas en el comedor principal. David se había topado nuevamente con Ash, quien estaba justo en medio de esos partidos, mientras se dirigía a recoger sus Pokémon de la enfermera Joy. Ash ofreció a David que se uniera a él, a Brock y a Misty, pero David declinó cortésmente, diciendo que estaba bastante cansado después de toda la emoción de antes. Le alegró saber que Ash se había negado a intercambiar su Butterfree. Sus ojos rosados no dejaban de escudriñar a la multitud durante todo el viaje, preguntándose si el equipo Rocket atacaría y cuándo. Sus recuerdos no le ofrecían una fecha exacta. Podrían pasar días navegando con normalidad antes de que algo sucediera. David liberó a todos sus Pokémon al llegar a su habitación, agradeciéndoles por darlo todo y disculpándose por no haber podido ganarlo todo. Sus Pokémon se negaron a aceptarlo y se amontonaron sobre él. Una vez que se rieron a carcajadas, David se tomó un momento para mostrarles lo que habían ganado. Todos estaban maravillados con las Pokébolas de aspecto tan especial que hacían que las suyas parecieran simples en comparación. Todos excepto Thalía, a quien no le importó y estaba bastante distraída con las cómodas almohadas.
Finalmente, su Pokémon se acomodó para pasar la noche y empezó a dormitar. A David le llevó un tiempo conciliar el sueño, tensándose con cada pequeño ruido o balanceo del barco. Sin embargo, pronto el cansancio y el mullido colchón fueron suficientes para apaciguar sus preocupaciones mientras la oscuridad lo envolvía. XXX. Un fuerte golpe despertó a David de su plácido sueño. El cauteloso niño se incorporó en la cama, despertando a una molesta Thalía. Un rápido vistazo al reloj reveló que llevaba varias horas inconsciente y que ya era de madrugada. La oscuridad exterior aún no se había disipado y, de hecho, parecía peor que antes. Nubes de tormenta llenaban el cielo mientras una lluvia torrencial y olas aún más fuertes sacudían el barco. Todos sus Pokémon se despertaron, aunque no tan rápido, ya que habían sido perturbados por el movimiento de David y lo observaban con confusión y preocupación. Desde arriba, David apenas distinguía el estruendo de lo que debían ser más batallas Pokémon. Entonces volvió a oír el golpe, pero en lugar de arriba, provenía de la pared contigua de su habitación. Quizás algún borracho andaba a trompicones tras salir de la fiesta. David se quedó mirando la puerta cerrada, esperando que algo pasara. Esperaba que nada pasara y que todo estuviera bien. Que pudiera volver a dormir tranquilamente sin problemas. Otro golpe sordo, más fuerte esta vez, seguido de un grito humano estridente que hizo que David saltara de la cama. Todavía en pijama, David corrió hacia la puerta mientras sus Pokémon lo seguían, todos mirándolo alarmados. En el oscuro pasillo del barco, David apenas podía distinguir nada. Todas las luces se habían apagado y el clima exterior empeoraba las cosas. Sin embargo, al final del pasillo, a su derecha, distinguió la figura de otra persona que llevaba algo grande. Unos pasos cautelosos mientras sus ojos se acostumbraban le permitieron ver mejor, algo que no mejoró la situación. Era una persona vestida con ropa de Rocket y con un saco al hombro. Salía de la habitación contigua a la de David y tenía algo manchado en sus guantes, normalmente blancos. David no esperó a que el miembro de Rocket lo notara. Choque de trueno y polvo para dormir. El gruñidor se sobresaltó por la sorpresa y luego por el dolor cuando Thalía lo golpeó con el débil ataque eléctrico antes de quedar inconsciente por una rápida aplicación del movimiento inductor del sueño de Deku. A pesar de su estado de indefensión, David se acercó al hombre con cautela. Siempre cabía la posibilidad de que no estuviera solo. Al ver que nadie más se acercaba, se acercó y notó manchas rojas en los guantes del cohete. Parecía, definitivamente lo era, sangre. Y además, era fresca. La garganta de David se apretó cuando Deku le gruñó al hombre caído después de olfatear el aire, luciendo listo para cortarlo en pedazos si se le daba la oportunidad. Con cara de valiente, David echó un vistazo vacilante a la habitación de la que habían sorprendido al soldado. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Había un hombre, o al menos eso creía, en la habitación, encorvado contra la pared, con una gran mancha roja goteando del lugar donde se desplomó. El otro pasajero yacía allí con el estómago abierto. David podía ver la herida abierta a través de su camisa, la cual seguía derramando sangre sobre su regazo y extendiéndose por la alfombra. Podría haberse desplomado si Spirit no hubiera intervenido para sostenerlo. De repente, David se sintió muy débil. Quería vomitar. David ya sentía la bilis acumulándose en su boca antes de volver a tragarla. No era momento de perder el control. En cambio, se obligó a revisar la bolsa que llevaba el soldado a la espalda, confirmando sus sospechas de que estaba llena de pokebolas. Debían de estar robándolas de habitación en habitación, junto con cualquiera que se defendiera. No, David negó con la cabeza y se concentró en el problema. El equipo Rocket estaba allí y necesitaba hacer algo. David tecleó frenéticamente el nombre de Locker en su extransceptor, fallando 2 veces porque sus manos se negaban a dejar de temblar. Sintió que Deku le golpeaba la pierna y que Thalía se subía a su cabeza, pero David no les prestó atención. «David», dijo Locker cuando por fin se conectó la llamada. Había mucha interferencia, lo que dificultaba la escucha. «¿Qué necesitas?» «Estoy un poco ocupado ahora mismo». Parecía apresurado y respiraba con dificultad. «El equipo Rocket está aquí», dijo David, intentando mantener la calma, pero oyó que se le quebraba la voz. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no volver la vista atrás, no porque quisiera, sino porque le costaba apartar la mirada. «Lo sé», anunció Locker con un gruñido. «Acaban de empezar a atacar la planta principal y están intentando robar a los entrenadores. Están contraatacando y conteniéndolos por ahora, pero el barco está empezando a sufrir graves daños. Estamos intentando sacar a la mayor cantidad de gente posible. No es solo eso.
atrapé a uno de los soldados junto a las habitaciones de pasajeros. Uno de ellos asesinó a otro pasajero y tiene un saco lleno de pokebolas. ¿Qué? Gritó Looker. Entonces todo esto ha sido quédate donde estás. Voy ahora mismo. La línea se cortó cuando Looker colgó antes de que David pudiera decir nada más. David no sabía qué más hacer, así que corrió a su habitación para ponerse otra ropa mientras marcaba a Nia. Necesitaba saber si estaba bien. Si hubiera podido, también habría llamado a Ash y a Gary, pero ninguno tenía un X-Transceiver. Gary podría haber conseguido uno, pero David no sabía su número. Hola. David. Dijo Nia, aturdida, después de 3 tonos. ¿Por qué llamas tan tarde? Nia estaba en su habitación. Bien, eso significaba que no la habían atacado, todavía. Nia, necesito que me escuches. El equipo Rocket ha invadido el St. Anne. Tienes que correr al lado este del barco y subirte a uno de los botes salvavidas ahora mismo. No hagas preguntas. Toma tus cosas y vete. Espera, David, ¿qué está así? Nia, no hay tiempo. Haz lo que te digo y vete ya. Gritó David a todo pulmón antes de imitar a Looker y colgarle el teléfono. Solo esperaba que ella entendiera lo grave que debía ser la situación para que actuara de forma tan antinatural. Tomó sus pertenencias y estaba a punto de dirigirse hacia ella cuando una nueva voz se escuchó. David dio un salto de miedo hasta que se dio cuenta de que provenía del altavoz y no de detrás de él. Saludos, habitantes de la ilustre Santa Ana, saludó la sensual voz de Petrel por el sistema de altavoces. Era inconfundible, y solo oírlo hablar le calentaba la sangre a David. Disculpen por interrumpir su noche de frívola glotonería en este extravagante crucero, pero les traigo buenas noticias. Sus Pokémon han recibido el glorioso honor de unirse al mayor imperio criminal que este mundo haya conocido. Hablo, por supuesto, del equipo Rocket. Por favor, entreguen sus Pokémon al representante Rocket más cercano y los dejaremos en paz. De lo contrario, tendremos que usar la fuerza, y nadie quiere eso. Yo también me daría prisa si fuera ustedes, porque sé de buena tinta que este barco no navegará en forma por mucho más tiempo. Las sombras de las profundidades están cada vez más hambrientas. Tic-tac. David estaba furioso por la naturalidad con la que Petrel hablaba de robar los Pokémon de la gente y cómo, David no quería pensar en ello. ¿Y qué quería decir Petrel con que el barco no navegaría en condiciones? ¿Seguro que no destruirían el crucero? Se libró de imaginar el resultado de tal acto cuando David se dio cuenta de que sabía exactamente dónde estaba Petrel. Si se comunicaba por los altavoces del barco, debía estar en la pequeña cabina que David había pasado esa misma noche. Con las piernas en movimiento antes de saber conscientemente qué hacer, David llamó a su equipo y le envió un mensaje rápido a Looker diciéndole que se dirigiera a la cabina de sonido. El espíritu no pudo llevarlo a través de los pasillos ya que cuando llegó al siguiente nivel, la gente se dispersaba de izquierda a derecha tratando de escapar del caos o contraatacar en él. David los ignoró, solo esperando que sus amigos estuvieran bien mientras buscaba a Petrel. Si lograba detener a su líder, tal vez el ataque se cancelaría. Ya no eran los mismos debiluchos a los que había emboscado semanas atrás. Ahora podrían contraatacar y ganar. Al doblar la última esquina, alguien se interpuso en el camino de David, tirándolos al suelo. ¿El entrenador de ojos rosados? Estaba a punto de salir corriendo cuando vio que la persona con la que había chocado era Liam. Liam, ¿qué haces aquí? Preguntó rápidamente, ayudando al chico a ponerse de pie. El castaño negó con la cabeza. No lo sé. Estaba durmiendo en nuestra habitación cuando, de repente, empezaron a explotar cosas y, cuando fui a ver qué pasaba, todos empezaron a correr. El equipo Rocket está atacando el barco y todos deben llegar a los botes salvavidas antes de que el St. Anne se derrumbe, explicó David con franqueza. El rostro de Liam palideció mientras empezaba a registrar el pasillo. Tengo que encontrar a mi papá. No puedo dejarlo. David agarró a Liam antes de que pudiera escapar. Vete. Prefiere que estés a salvo antes que arriesgar tu vida buscándolo. Probablemente ya esté ahí esperándote. Quizás tu vehículo, espera, ¿qué estás haciendo? Preguntó con escepticismo. Vas en la dirección equivocada. Intento evitar que el equipo Rocket destruya el barco, o al menos entretenerlos para que la gente tenga tiempo de escapar. Creo que sé dónde está su líder. Es una locura, respondió Liam sin pensarlo 2 veces. ¿Recuerdas lo que pasó en el Monte Luna, verdad? No podrás con esto tú solo. Deberíamos escapar mientras podamos.
No puedo simplemente huir cuando. David no pudo explicarle a Liam por qué no podía irse, ya que vio a Petrel, con su uniforme de cohete, saliendo de ese mismo pasillo hacia la cubierta exterior del barco. Pasó como un rayo junto a Liam, quien le gritó mientras perseguían al ejecutivo cohete hacia afuera, hacia lo que se había convertido en un frente de tormenta masivo. Las nubes oscuras habían empezado a dejar caer litros de lluvia por segundo y las olas se agitaban cada minuto. David y Liam tuvieron que estabilizarse para no caer al mar. Sus ojos rosados recorrieron la superficie empapada para ver a Petrel y a otro hombre de pelo azul, vestido con un traje blanco, caminando con aire despreocupado hacia un helicóptero con una gran R pintada a un lado. Oye, intentó gritar David por encima de la tormenta, con la voz apenas audible. Fue suficiente para llamar la atención de Petrel y del otro hombre. No te vas a ir a ninguna parte, ordenó David. Oh, mira eso, dijo Petrel con una sonrisa tonta, unos niñitos que quieren hacerse los héroes y salvar el barco de nosotros, los piratas asquerosos. Se rió de su propia analogía. El otro hombre simplemente gruñó. Esto no es un juego, loco. Y no te vas a escapar. No os dejaremos. Gritó Liam al unísono. ¿Y ustedes, niños, van a detenernos? ¡Qué gracioso! Rió Petrel. Luego miró a David con más atención. ¿Nos conocemos? Me pareces extrañamente familiar. Creo que es uno de los finalistas del torneo, respondió el otro cohete antes de que David pudiera hacerlo. No ha sido una actuación terrible. De hecho, podría ser divertido destrozarte, añadió, dirigiéndose directamente a David, con una sonrisa feroz en los labios. Oh, eres uno de esos niños. Creí que te conocíamos de algún sitio. ¿Cómo te llamabas? A David no le importó seguirle el juego a Petrel, pues sabía que cada segundo contaba, y soltó a Deku en la cubierta. Un segundo destello de luz lo acompañó y otro Pokémon apareció con Deku. El Totodile emitió un pequeño gruñido y su enorme boca se abrió para revelar una hilera de dientes afilados mientras saltaba de un lado a otro. No es tan mal, niños, pero si creen que una maleza enorme y un cocodrilo bebé nos intimidan, se equivocan. Aún así, son raros, así que con gusto los dejaremos en paz. ¿Tenemos tiempo para jugar con ellos, Archer? Tenemos 5 minutos, así que creo que podemos lograr algo, confirmó el colaborador de Petrel. David apretó los dientes. Un solo ejecutivo habría sido duro, pero Archer también. Sus no recuerdos contenían información sobre él. Era el más fuerte de los ejecutivos del equipo Rocket, la mano derecha de Giovanni y conocido como el Loco Undour por su reputación de ser excesivamente brutal con sus oponentes. David sabía que ya no podían echarse atrás cuando Archer liberó a su Pokémon, un Mismagius, y Petrel lanzó un Weezing. El espectro fantasmal apenas era visible en su visión oscura y lluviosa, pero David pudo distinguir las largas hebras de su cuerpo, similar a una capa, que parecían zarcillos. El Weezing era mucho más fácil de ver. Su cuerpo redondo liberaba gases tóxicos con cada horrible aliento. Acaba con ellos y date prisa. La mayoría de nuestros subordinados más valiosos ya se han marchado y yo, por mi parte, no quiero que me interponga en el camino del sujeto 02. La confusión de David sobre lo que eso significaba se disipó cuando ambos Pokémon cohetes se lanzaron contra ellos. Deku fue rápido y les disparó una hoja afilada, pero el fantasma escurridizo simplemente desapareció de la vista. Weezing simplemente flotó y recibió el ataque, pero lamentablemente no sirvió de mucho. Pistola de agua. Gritó Liam, y su Totodile se encargó de la situación, lanzando un potente chorro de agua contra Weezing. David se dio cuenta de que sus ataques de agua probablemente se habían visto reforzados por la lluvia. De repente, el mundo se enfrió al ver algo aparecer frente a él. El rostro de Mismagius estaba a centímetros del suyo y David saltó hacia atrás con un grito. El fantasma rió y se preparó para disparar una bola de energía negra a quemarropa, pero dos enredaderas verdes lo rodearon y lanzaron al Pokémon cohete hacia atrás. Deku gruñó por encima de los truenos y relámpagos al Pokémon fantasma, quien rió a cambio, formando otra bola sombra para dispararle. El Pokémon inicial de David inclinó su cuerpo como solía hacerlo para usar hoja afilada, pero para su asombro, pétalos rosados brotaron del capullo de Deku. Esta furiosa corriente de pétalos conectó con la bola de sombra que se aproximaba y después de empujar casi hasta el final su ataque, explotó a pocos metros de Deku, cubriendo el campo con una espesa nube de humo que fue rápidamente arrastrada por los vientos rugientes. Antes de que Deku pudiera hacer otro movimiento, una llama fantasmal lo golpeó y lo invadió por completo. Deku gritó de dolor mientras Will-O-Wisp lo quemaba incluso bajo la lluvia torrencial.
Las risas de Miss Magius se oían en el aire mientras Deku luchaba contra el ataque de fuego. Totodile fue rápido y disparó otra pistola de agua al Pokémon tipo fantasma para ayudar a Ivysaur, que luchaba por sobrevivir, pero su ataque fue bloqueado mientras Weezing flotaba en el camino sin preocuparse. Incluso con la potencia adicional, no logró hacerle daño a la voluminosa bola de gas, que aún no había hecho mucho más que mirar amenazadoramente. David gruñó mientras Deku intentaba golpear al tipo fantasma con sus enredaderas, pero Weezing volvió a bloquear el ataque justo antes de que las llamas del pan aparecieran de nuevo. Totodile y Deku fueron repelidos por una ola de energía azul, mientras que los ojos de Miss Magius brillaban con la misma luz. Se rió y David se dio cuenta de que no estaban peleando. Petrel y Archer estaban jugando con ellos. Entonces, sin previo aviso, Miss Magius fue llamado a su bola con un gemido de decepción. Parece que se nos acabó el tiempo. Lamentamos no haber podido divertirnos más, pero siempre hay otro día. Bueno, quizá no para ti, gritó Petrel desde el helicóptero. Debió haberse movido mientras luchaban. Weezing, libera de Vide. Los ojos de David se abrieron de par en par cuando el Pokémon flotante empezó a brillar con un blanco intenso. Corrió hacia Liam y llamó a sus Pokémon para que lo siguieran mientras ambos corrían por la cubierta, pero ya era demasiado tarde. El Pokémon de tipo veneno desató la energía acumulada, destrozando la cubierta exterior del barco. David dobló la esquina antes de que la explosión lo arrastrara, pero Liam no tuvo tanta suerte y salió despedido por los aires. Gritó cuando la gravedad lo arrastró hacia las agitadas olas del océano, pero las enredaderas de Deku lo salvaron de caer en picado. Buen trabajo, Deku, buen trabajo, jadeó David mientras Liam regresaba al barco. Su Totodile, presa del pánico, saltó sobre su entrenador. Otra gran ola casi los arrancó del barco y ambos entrenadores recuperaron a sus Pokémon antes de que ninguno de los dos fuera arrastrado. ¿Qué hacemos ahora?, gritó Liam al viento. Necesitamos encontrar los botes salvavidas. Creo que son eso. ¿Y qué es eso? Otro grito de Liam interrumpió a David mientras se giraba para ver qué señalaba. Junto al barco, algo subía a la superficie. Se veía una luz negra destellar bajo el agua, creciendo a medida que aquello ascendía a una velocidad aterradora. David pudo oír débilmente una melodía hipnótica que surgía de las agitadas olas del océano sobre la rugiente tormenta cuando una enorme criatura emergió de sus gélidas profundidades. David y Liam fueron rociados con agua salada y apenas pudieron vislumbrar a la bestia que ahora flotaba en el aire sobre la nave caótica y destrozada. Medía casi 6 metros de altura y estaba cubierta de escamas negras de la cabeza a la cola, incluyendo sus enormes alas que hacían que las de Fearow parecieran diminutas, salvo por un vientre blanco y aletas que sobresalían de su espalda. Dos brillantes ojos rojos perforaron la oscuridad y desató un gran grito mientras zarcillos de energía negra emergían por todo su cuerpo. Los vientos creados solo por su presencia fueron suficientes para atrapar a David y Liam contra la pared, sin poder escapar o incluso mantenerse en pie. ¿Qué es?, tartamudeó Liam, incapaz de articular palabras, pero David, de alguna manera, sabía exactamente qué estaba viendo. Nuevos recuerdos inexistentes surgieron en su mente y le revelaron algo que nunca esperó ver en su vida. Un Pokémon sin emociones, de poder y furia inimaginables, creado por humanos con un solo propósito. Lugia sombrío, dijo con una mezcla de miedo y asombro antes de notar una luz negra formándose en la boca del Pokémon sombrío. La energía negra se arremolinaba mientras se acumulaba y crecía hasta alcanzar el tamaño de una sandía. Fue entonces cuando David se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. ¡Abajo!, gritó y tiró de Liam tras la barandilla justo cuando Shadow Lugia desató un rayo estrecho de energía oscura sobre la nave. El casco metálico no tuvo ninguna oportunidad, ya que toda la nave fue destrozada por un solo ataque. La madera se astilló, el metal crujió y la gente gritó mientras el St. Anne se desmoronaba. El suelo bajo David y Liam cedió y ambos chicos cayeron al océano helado. Oyó el rugiente viento en sus oídos hasta que todo se volvió húmedo y oscuro. El mundo quedó en silencio mientras David pateaba y se retorcía contra la corriente oceánica que intentaba con todas sus fuerzas arrastrarlo hacia abajo. Salió a la superficie jadeando justo a tiempo para ver a la gigantesca bestia marina elevarse hacia el cielo con un solo aleteo. Se desvaneció entre las nubes de tormenta en una ráfaga de viento que rompió el mar. David se quedó mirando un instante hacia donde se había ido la criatura de las sombras cuando un gran trozo de metal se estrelló contra el agua junto a él. Aterrorizado, David empezó a nadar como pudo mientras las olas se abalanzaban sobre él. Más escombros cayeron del barco partido en dos mientras el St.
Anne exhalaba su último suspiro antes de que el océano se lo llevara. No vio ningún bote salvavidas cerca. ¿Habrían llegado a tiempo? Sus desesperados intentos por encontrar algo a lo que agarrarse lo llevaron hasta Liam, que flotaba boca abajo en el agua. No se movía y comenzó a sumergirse lentamente bajo las olas. David luchó por acercarse, agarró al niño antes de que se hundiera y le pasó un brazo suelto por los hombros. El peso extra de Liam hizo que mantenerse a flote fuera casi imposible, y ola tras ola golpeó a David con fuerza en la cara, asfixiándolo en el proceso. Con rapidez, David tocó la Pokébola de Dory y la que contenía el Totodile de Liam. Ambos Pokémon de tipo agua aparecieron en medio del huracán y tuvieron que luchar de inmediato para mantenerse junto a sus entrenadores. Ayuda, tosió David. Tenía la garganta obstruida y no podía ver, pero sintió que algo lo empujaba en el costado. Otra ola hundió a Liam y a David, y la corriente los arrastró aún más. Todo empezó a oscurecerse mientras David sentía que su cuerpo se movía de un lado a otro, con la garganta llena de agua y todo ennegrecido. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía mientras el peso a su alrededor comenzaba a oprimirlo. Un repentino destello de luz, proveniente de la nada de las profundidades, llenó sus ojos y fue lo último que vio antes de que el agua fría lo envolviera. XXX. Dory observó cómo su entrenador y el otro humano se deslizaban bajo las olas y se lanzaban desesperadamente tras él. El segundo Pokémon que su entrenador había invocado la siguió, pero no estaba ni cerca de su nivel. El mar embravecido lo azotaba constantemente mientras ella luchaba contra cada corriente submarina para alcanzar a su entrenador. El Magikarp empujó y empujó su espalda, pero no tenía fuerza para levantarlos. El Pokémon de colmillos afilados intentó ayudarlos, pero no pudo hacer nada contra su peso. Otra oleada submarina arrasó y arrojó a ambos Pokémon de tipo agua, hundiendo a su entrenadora en el abismo negro. Observó cómo su cuerpo, antes inestable, se reducía a poco más que una contracción, sabiendo que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía hacer nada cuando realmente importaba. Su equipo, su familia, protegieron a su entrenadora una y otra vez cuando Dory no había podido, y ahora, cuando realmente necesitaban que diera un paso al frente, estaba fallando. Dory sintió que algo crecía en su interior, algo que nunca antes había sentido. Rabia. Furia inquebrantable y primaria. Era una ira profunda que la retorcía hasta la médula. Ira hacia el océano que quería ahogar a su entrenador, ira hacia el equipo Rocket que se atrevió a hacerle daño, ira hacia su entrenador por ponerse en peligro desde el principio, y, sobre todo, ira hacia sí misma por ser demasiado débil para hacer algo al respecto. La furia de Dory le dio una nueva fuente de energía mientras corría hacia los dos humanos y el Pokémon de dientes afilados que aún forcejeaba. Su cuerpo se sentía a punto de estallar cuando una luz brillante la rodeó y emitió un rugido feroz que sacudió el agua, un sonido que Dory jamás imaginó que podía producir. Siguiendo su puro instinto, Dory volvió a embestir a los chicos, pero esta vez de alguna manera pudo llevarlos fácilmente de regreso a la superficie y con otro poderoso rugido atravesó las olas del océano hacia tierra firme. Ella solo esperaba que su entrenador estuviera bien. Luces cegadoras parpadearon en el rostro de David mientras sus ojos se abrían. Luchó por mantenerlos cerrados y permanecer dormido un poco más. ¿Cómo era posible que ya fuera de día? ¿Acaso el sol no podía hacerle este favor y quedarse abajo? Tal vez podría bloquear la ventana del barco con... David se levantó de golpe y respiró hondo. Su respiración se entrecortó al recordar el St. Anne. Gente gritando, Pokémon en guerra, agua llenándole los pulmones mientras el enorme barco se desmoronaba a su alrededor. Parecía una pesadilla. Por unos breves instantes pensó que sí, deseó que así fuera. Todo en el St. Anne no era más que un sueño enfermizo causado por su constante preocupación o por un Darkrai que pasaba. Cualquier delirio que David tuviera se disipó rápidamente cuando tuvo el valor de abrir los ojos y vio que no estaba en su habitación a bordo del crucero Pokémon. Le habían cambiado la ropa por un pijama que no era suyo y la habitación no temblaba con las olas del mar. Comenzó a buscar sus cosas a su alrededor, especialmente sus pokebolas, cuando la puerta se abrió y entró un hombre que vestía una bata blanca. Ah, me alegra verte despierto, David, lo saludó el médico al acercarse a la cama. Solo venía a verte, pero parece que he llegado en el momento justo. ¿Dónde estoy? Empezó David, pero el doctor lo interrumpió al levantar el dedo mientras recogía un portapapeles del mostrador. Unos instantes después, el doctor lo bajó y le indicó al chico con la cabeza que continuara. Terminó. Estás en el Hospital Central Vermilion.
Han pasado 2 días desde que la policía te trajo a ti y a otro chico después de que aparecieran en la orilla con un guiarados, nada menos. ¿Están bien?, preguntó David de inmediato. Su preocupación por Liam y Dory ahogaba la emoción que normalmente le causaría la declaración del médico. Tu guiarados está bien, aunque probablemente esté preocupada por ti. Está en su pokebola con el resto de tus pertenencias, pero oí que montó en cólera cuando la policía intentó llevártelos. En cuanto a ti y a tu amiga, ambas tienen muchísima suerte de salir con vida de semejante catástrofe. Lo peor que sufrieron fue deshidratación y un ligero sarpullido por tanta agua de mar. ¿Y los demás? ¿Consiguieron salir los demás pasajeros?, preguntó de inmediato. Hubo una pausa después de la pregunta de David que el médico intentó llenar con una tos, pero fracasó miserablemente. Bueno, pareces bastante consciente, así que pospondremos tu examen para más tarde, dijo, esquivando la pregunta por completo. Si tienes paciencia un momento, puedo encontrar a alguien que responda a todas tus preguntas. Hay bastantes personas que desean hablar contigo sobre el incidente. El médico anónimo salió apresuradamente de la habitación antes de que David pudiera protestar, dejándolo solo con sus miedos. Transcurrieron unos 30 minutos de silenciosa ansiedad antes de que la puerta se abriera de nuevo y entraran 3 personas. La primera fue la oficial Henry, que David supuso pertenecía a la rama Vermilion, seguida por el teniente Surge y Looker. El agente de la Policía Internacional parecía el más tenso. Cuando sus miradas se cruzaron, David descubrió que la de Looker era completamente ilegible, aunque habría jurado que entrecerró los ojos por un instante. Hola, chico, ¿cómo estás?, preguntó Surge con tono comprensivo, aunque su voz retumbante arruinó el efecto. Sería mejor que alguien me dijera qué pasa, espetó David, antes de disculparse. Solo quiero saber si mis amigos están bien. ¿Consiguieron llegar todos los demás a los botes salvavidas? Seré honesto contigo, chico, no todos lograron salir a tiempo. Había un récord de 3.000 pasajeros a bordo del St. Anne al momento de la partida. Basándonos en el número de personas que lograron llegar a los botes salvavidas, las que escaparon en Pokémon voladores o acuáticos, y las que fueron rescatadas posteriormente por barcos de rescate, la cifra total asciende a poco más de 1.700. La respuesta de Henry hizo que el corazón de David se encogiera más rápido que el del barco. Era poco más de la mitad de los que habían estado allí. ¿Toda esa gente y Pokémon, y mis amigos? ¿Lograron salir? Por favor, tienes que decírmelo. David tosió, aún con la garganta dolorida, y Henry se acercó a ofrecerle un vaso de agua, que se bebió rápidamente. Sabíamos que lo preguntarías y te alegrará saber que todos tus amigos lograron salir a tiempo, continuó. El señor Oak logró escapar del peligro en su Matorle y terminó en las islas Seafoam, mientras que el grupo de la señorita Clover y el señor Ketchum estaba en 2 de los botes salvavidas que llegaron a Ciudad Fucsia y Porta Vista, respectivamente. Las fuertes corrientes oceánicas dificultaron que todos permanecieran juntos. Saber que sus amigos estaban a salvo le devolvió un poco de calor al corazón de David. Pero no lo suficiente como para aliviar el dolor. Al menos Ash no estaba atrapado en el fondo del mar esta vez. David, necesitamos que nos cuentes todo lo que pasó en el St. Anne, dijo Looker con autoridad mientras se acercaba. Todo, desde el encuentro con ese soldado cohete hasta la destrucción de la nave. Sé que probablemente sea difícil pensar en ello, pero, empezó a decir Henry. No, está bien, interrumpió David. Respiró hondo y se armó de valor mientras la breve historia salía de su boca. Le dijeron que todo el evento no duró más de 10, quizá 15 minutos, pero de alguna manera se sintió como una eternidad al describirlo. La agente Henry estuvo tomando notas todo el tiempo. Parece que has pasado por una situación realmente difícil, muchacho, reconoció Surge, ignorando la mirada mordaz que le dirigió el oficial local. Este Pokémon negro. ¿Te resultó familiar?, preguntó al terminar su relato. Más o menos. Petrel lo llamó Sujeto 02 y parecía un Lugia, pero también no. Era como una versión oscura y retorcida de uno. Liam mencionó que lo llamaste Lugia de las sombras, intervino Looker, observando atentamente a David. David sintió que se le cerraba la garganta de nuevo, esta vez no por el dolor. Me quedé sin palabras y dije lo primero que me vino a la cabeza, respondió sin convicción. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Lugia de las sombras?, preguntó Henry, con el bolígrafo listo. A menos que tengas un nombre mejor para la abominación que el cohete ha improvisado. Parece una descripción bastante buena, según lo que dijo el chico, admitió Surge.
¿Hay algo más que puedas decirnos? David tenía mucho que contarles. Podía contarles todo tipo de cosas sobre la misteriosa criatura que no tendría forma de explicar. Podía contarles todo sobre sus visiones y cómo no las aprovechó cuando era necesario. Podría ser la palabra clave en todos los sentidos. Creo que les oí mencionar algo sobre Orre, pero eso es todo lo que sé. Henry asintió y se levantó de su asiento. ¿Orre? ¿Ese páramo sin ley? ¿Crees que los Rockets están trabajando con...? ¡Ay! Maldijo Surge mientras el oficial de pelo azul le daba una patada en la espinilla.